Bienvenidos a Biblia Diaria. Hoy damos inicio a nuestro viaje diario por la Biblia, comenzando por el Evangelio según San Mateo. Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 5. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Al salir Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, desde los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro. Este vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grilletes desmenuzados, y nadie lo podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba por los montes y en los sepulcros, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos paciendo en la ladera del monte. Y los demonios le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus impuros, entraron en los cerdos, y la piara, que era como de 2000, se precipitó por el despeñadero al mar, y se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo le había sucedido al endemoniado, y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su territorio. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: Mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, que lo apretaba. Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía sin obtener mejoría alguna, sino que iba de mal en peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: Si tan solo toco su ropa, seré sana. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta, y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temblando y temiendo, sabiendo lo que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu enfermedad. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Llegaron a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban. Al entrar, les dijo: ¿Por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él.
Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y se quedaron muy asombrados. Pero Jesús les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y dijo que se le diera de comer a la niña. Marcos 6. Jesús salió de allí y fue a su tierra, y lo siguieron sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo oían se asombraban diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y se maravilló de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y les decía, en cualquier casa donde entren, quédense hasta que salgan de allí. Y si en algún lugar no los reciben ni los oyen, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Y salieron, y predicaban que las personas se arrepintieran. Echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y decía, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros, es un profeta, como uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había mandado arrestar a Juan, y lo había encarcelado por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Aunque al oírlo se quedaba perplejo, lo escuchaba con gusto. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, tribunos y principales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas, te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre, ¿qué pediré? Y ella respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida entró apresuradamente al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso negárselo. Enseguida envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. Este fue, lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato, se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, fueron, recogieron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Se fueron en una barca a un lugar desierto, aparte. Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie. Y llegaron antes que ellos. Al salir Jesús, vio una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y ya es tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren algo de comer. Pero él les respondió: denles ustedes de comer. Le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo supieron, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, bendijo. Partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos y de lo que sobró de los peces. Los que comieron fueron 5000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, alrededor de la 4ª vigilia de la noche fue a ellos caminando sobre el mar, y quería pasar de largo. Pero ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos, y el viento se calmó. Ellos estaban muy asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba endurecido. Cuando cruzaron al otro lado, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al salir ellos de la barca, la gente lo reconoció enseguida, y corrieron por toda aquella región, trayendo en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe. Mañana continuamos con Marcos capítulos 7 y 8. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue caminando con nosotros en esta lectura diaria. Que la palabra te acompañe hoy.